Estamos ya de regreso porque este miércoles el Senado despachó el artículo que permite el control preventivo de identidad de parte de funcionarios policiales a personas mayores de 14 años. Una medida que no ha estado exenta de críticas desde el mismo oficialismo, también desde abogados, desde el sector técnico en la materia, y que en los próximos días deberá ser votada por la Cámara de Diputados. Para profundizar en el tema nos acompaña la diputada del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Carol Cariola. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Macarena, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo va a llegar este proyecto finalmente a la Cámara de Diputados? ¿Cómo va a ser recibido ahí? Especialmente por aquellos votos que supuestamente uno entendería que el Ejecutivo va a buscar, que son los de su propio conglomerado. Yo creo que es lamentable que hayamos llegado a este punto del proyecto, o sea, porque primero hay que recordar que el proyecto original no traía esta indicación que para nosotros repone la detención por sospecha. O sea, yo lo he dicho desde el día 1 en que empezamos a discutir, porque claro, se le han hecho algunas modificaciones. De hecho, hemos visto, por ejemplo, que el gobierno trató de buscar los mecanismos para que evitar las posibilidades de que esto se transformara en una acción arbitraria por parte de Carabineros, de hacerlo lo más transparente posible, hacer publicaciones mensuales, pero todos sabemos que las consecuencias de esto pueden llegar a ser situaciones tremendamente arbitrarias porque finalmente el criterio sigue siendo individual. O sea, el criterio para hacer un control de identidad en la calle, aleatorio a cualquier persona, depende del criterio del carabinero que está parado en una esquina y él define a quién le hace el control de identidad, por qué razones y por las características que ellos determinen. ¿Y usted, diputada, desconfía del criterio de Carabineros entonces? Mira, no es que desconfíe del criterio en general de Carabineros, sino que esta es una cuestión humana. O sea, cualquier persona finalmente puede llegar a cometer un error en una determinación de ese tipo. Y ya lo hemos visto, o sea, no es la primera vez que uno dice. Lo que quiero decir es que no es que desconfíe de la institución, pero cuando hay criterios que son individuales y que finalmente depende de la persona, bueno, hay carabineros que han cometido tremendos errores. Hay situaciones donde nosotros hemos visto videos donde hay carabineros que aparecen dentro de las propias comisarías, ¿cierto?, agrediendo a las personas que están detenidas. Entonces, yo digo, acá hay una situación que nos abre además un tema que es mucho más complejo y que tiene que ver con dónde está el límite, Sebastián, de la libertad de las personas y de la libertad de caminar libremente por la calle. Además, ¿cuál ha sido la principal justificación para llevar adelante esta ley? O esta indicación dentro de la ley, ¿cierto? Que tiene que ver con que hay muchas detenciones pendientes, por lo tanto, como hay una escalada supuestamente del tema de la delincuencia en Chile, que se requiere tomar detenido a todos los delincuentes que andan libres. Bueno, el dato duro del Ministerio Público respecto de esto dice claramente que hay 66.000 aproximadamente detenciones pendientes. Sin embargo, si tú sacas la cuenta, esas 66.000 hoy día representan no más allá del 0,3% de la población. O sea, estamos tomando una medida para todos los chilenos que solo alude, digamos, o se justifica en el 0,3% de la población. Y te quiero decir que en esos 66.000 hay personas que están con detención pendiente por no pagar las pensiones alimenticias, por no haberse presentado como testigo. O sea, no solamente hay personas que están vinculadas con delito en el fondo. Entonces, a mí me parece que es una medida muy mala y, bueno, es lamentable. Yo espero que se rechace en la Cámara de Diputados y que pase mixta. Ya, diputada, pero desde el punto de vista político, el que está empeñado en sacar adelante este proyecto es el Ejecutivo, son del mismo conglomerado y de acuerdo a lo que han manifestado los parlamentarios, los diputados en este caso, el Gobierno y el Ejecutivo necesariamente tendría que ir a buscar votos a la oposición. ¿Qué pasa desde el punto de vista político con el apoyo a un proyecto que es clave para Interior y que es clave para el Ejecutivo? Mira, yo creo que es lamentable que el Ejecutivo haya enganchado, digamos, con esta indicación de la UDI, porque hay que decirlo con todas sus letras. Esta es una indicación que proviene de la UDI, especialmente de la diputada Claudia Nogueira, que es paradójico, porque ella es una de las diputadas que fue procesada precisamente por fraude al fisco, que tuvo que ir a firmar mensualmente, pero sin embargo yo me pregunto, ¿esta ley está hecha para los ladrones de cuello y corbata? No, está hecha para la ciudadanía, para los jóvenes, para las personas que viven en sectores vulnerables, y yo lamento que el Ejecutivo haya enganchado con esto, lo lamento de verdad, y se lo dijimos a la ministra Blanco en su minuto, ¿Qué le dijo la se lo ministra? hemos dicho. Mira, yo creo que la ministra al principio no estaba tan convencida, ellos buscaron hacer algunas modificaciones, finalmente lograron este acuerdo porque evidentemente también habían sectores de la nueva mayoría presionando. De hecho, esto sale por un acuerdo entre el diputado Farca y la diputada Nogueira, ¿cierto?, trabajando muy en conjunto, digamos, y eso también fue algo que nosotros dijimos en su minuto. Yo lamento porque además a la presidenta Bachelet le llegaron
le llegaron opiniones, ¿cierto?, desde Naciones Unidas, diciendo, observadores de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, diciendo que esto era arbitrario, que sobrepasaba la libertad de las personas, que no permitía, ¿cierto?, o sea, que podía generar acciones injustificadas, violentas, en fin. Y por otro lado, el tema de la UNICEF, o sea, hasta la UNICEF se pronuncia, o sea, acá menores de edad, menores de 18 y mayores de 14 pueden ser controlados en su identidad y incluso pueden llegar a estar hasta 4 horas en una comisaría. O sea, a mí eso me parece ya, pero de una brutalidad y de una inhumanidad, pero tremenda. Diputada, pero cuando uno ve los argumentos de quienes están a favor de este proyecto, uno ve ciertas líneas que van por hacer una comparación entre este control de identidad respecto a otros, por ejemplo, al control que se hace a los vehículos en las calles. Y es un control que uno acepta y que también es aleatorio y que también está sujeto al criterio del carabinero que en ese momento decide controlarlo a uno. Y por otro lado, también hay una evaluación de la ciudadanía súper negativa sobre el manejo que ha hecho el gobierno en delincuencia. Hoy día la DIMARC le da solo un 8% de aprobación. Y por otro lado, en encuestas que también, consultado respecto al control de identidad, la ciudadanía se muestra mayoritariamente a favor de este tema. Sí. ¿No es necesario entonces una herramienta así? No, mira, yo creo que a la ciudadanía acá, y lo voy a decir súper coloquialmente, pero se le ha vendido la pomada con esta situación. Porque lo que están tratando de incentivar o de decir es que esto resuelve el problema de la delincuencia. Y por supuesto que los ciudadanos que están desesperados porque dicen, bueno, ¿cómo van a seguir habiendo actos de delincuencia? Los que son víctimas de la delincuencia claramente quieren que se tomen medidas para resolver el problema de la delincuencia. El tema está en que lo que no se dice es que esto no resuelve el problema de la delincuencia. Y yo decía recién datos duros, o sea, son 66.000 casos de detenciones pendientes que representan el 0,3% de la ciudadanía y que por lo demás no todos ellos, y estos son datos que nos ha entregado, ¿cierto?, como decía anteriormente, el Ministerio Público y que han sido, son datos públicos en definitiva que nos permiten dar cuenta de que no es una medida efectiva. Y por otro lado, bueno, yo lamento que esta definición se haya seguido cursando porque lo único que va a generar finalmente es mayor desconfianza. Creo que la ciudadanía hoy día va a tener que estar con una actitud de defensa en la calle y Carabineros no va a tener la posibilidad. Diputada, nos queda muy poco tiempo, pero de igual manera no quiero despedirla sin preguntarle por la situación de su partido y estos vínculos que habrían existido con la Universidad Arcis y que fueron dados a conocer a través de estos audios que los tenía en este caso Radio Bio Bio. ¿Y por qué en ese momento el Partido Comunista se empeñó en negar cualquier tipo de vínculo con la Universidad Arcis? Y lo seguimos haciendo, Macarena, porque nosotros no tenemos ningún vínculo institucional con la Universidad Arcis y eso es lo que ha sostenido el presidente del partido. ¿Los vínculos eran solo personales? No, por supuesto, y siempre dijimos, o sea, negar que hay vínculos de estudiantes, de trabajadores, de académicos con la universidad sería absurdo porque los hay. Y efectivamente los hubo también hace 14 años atrás cuando la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, decidió apoyar ese proyecto educativo y buscar mecanismos para encontrar los apoyos económicos para que no fracasara. Y eso lo dijimos siempre. Sin embargo, es distinto cuando se acusa de que el Partido Comunista lucra con la universidad, que el Partido Comunista maneja la universidad, que el Partido Comunista es el dueño de la universidad. Eso es lo que nosotros hemos dicho tajantemente no. Y por lo demás, aquí hay pruebas, disculpe Sebastián, pruebas concretas. Hay 3 investigaciones que cursaron hace algún tiempo. Una del Ministerio de Educación que descartó todo vínculo, otra de la Cámara de Diputados que descartó todo vínculo y una tercera investigación que a mí me parece que es muy potente, que son más de 10 denuncias que hubo en los tribunales y que todas salieron favorables al Partido Comunista, donde se descarta completamente un vínculo institucional. Diputada, entonces, este audio de Sergio Sepúlveda, quien era secretario general de las Juventudes Comunistas y quien además se identificó como quien el vínculo. Fue secretario general hace muchos años, claro, ¿no? Pero la secretaria general ahora soy yo. Pero que está vinculada además al partido, a eso me refiero, que hay un vínculo directo. Del partido. Quien se designó además, o se identificó más bien como la persona designada por el partido para conversar con los trabajadores y que habla aquí respecto a gestiones de alto nivel para poder incluso estatizar la universidad como una forma de darle viabilidad al proyecto educativo. ¿Esos audios no reflejan a su juicio nada, ningún vínculo? No, lo que reflejan esos audios claramente es que una persona que estudia en la universidad, porque Sergio Sepúlveda se tituló hace una semana de Derecho, él en el año 2014, de donde son esos audios, era estudiante de la universidad, ligado al centro de estudiantes de su carrera, incluso era parte de la coordinadora de estudiantes que estaban representando el tema de la defensa del Arcis.
ellos claramente hicieron gestiones, se reunieron con personas. O sea, yo ¿Pero cuando a título del partido, como indicaba? Claro, porque él es militante del partido del ARSI. Nosotros tenemos Partido Comunista y Juventud Comunista en todas las universidades del país, para que todos lo sepan. O sea, de Arica a Punta Arenas, en todas las universidades de Chile, públicas y privadas, hay militantes del Partido Comunista organizados en células, en bases. Por lo tanto, en este caso no es distinto, y todo el mundo que conoce el funcionamiento del Partido Comunista sabe que dentro del ARSI había una célula organizada del partido, había una base de las juventudes comunistas también, y ellos por supuesto que estaban, como todos los estudiantes de ese plantel, buscando mecanismos y soluciones. Y no es secreto para nadie, porque yo misma lo dije siendo miembro de la comisión investigadora, que nuestra posición principal era buscar los mecanismos para estatizar esa institución. Y creíamos que si el Estado tenía la posibilidad de encontrar una solución, la más correcta era esa. Y por supuesto, él lo dijo porque claramente teníamos una opinión al respecto, pero eso no significa, ni ese audio da cuenta, ni demuestra que estábamos a cargo. Él no es una persona del aparato directivo de la universidad. De hecho, él habla ahí, en ese audio que ustedes conocen, como estudiante de la universidad en su rol de dirigente. A mí eso no me parece extraño. Pero cuando él dice, como partido tenemos dudas, es decir, alternativas, hacerle más incorporaciones a la ley y profundiza más en el tema. Como partido de la universidad, sí. De hecho, él nunca fue... Pero eso pertenece al partido, sí, claro, digamos, pero nosotros... no es un ente aislado, digamos, pero, Partido Comunista Sebastián, externo, pero si cualquier militante en una instancia particular habla a nombre del partido, nosotros tenemos que aceptarlo. O sea, aquí el único representante... Si no, quizá él incurrió en un error o se atribuyó cosas que no le correspondían. Se atribuyó probablemente se entiende como una atribución en lo nacional, pero yo lo entiendo como que él está representando al partido del ARSI en particular, porque él milita en el ARSI. La única voz autorizada a nivel nacional para hablar a nombre del Partido Comunista de Chile, creo yo, como representante oficial, es el presidente del partido. O sea, él nunca fue mandatado por el partido. Él nunca fue mandatado por la dirección nacional del partido. Él estaba actuando a nivel local, y lo quiero volver a decir, o sea, con la autonomía que tienen las bases, con la autonomía que tienen las células de poder actuar en sus espacios locales. Yo, cuando era presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, representaba al Partido Comunista en la Universidad de Concepción porque era militante. Entonces, cuando yo hablaba con el rector o buscábamos algunas soluciones, mecanismos de acción, incluso vínculo con el gobierno a propósito de buscar soluciones para la institución, claramente lo hacíamos también desde nuestra propia autonomía. Pero eso no significaba que la dirección nacional del partido estaba mandatando una determinada posición. Entonces, yo creo que acá se ha tratado de buscar una situación de irregularidad donde no la hay. Y eso es lo que a nosotros nos tiene muy molestos, porque creemos que, bueno, hay una intención y es evidente, y por algo salta la UDI, ¿cierto? Y el señor Kast de manera inmediata sale a decir, no, es que aquí se corrobora que el Partido Comunista era dueño, lucraba con la Universidad ARSI. Y ellos hacen acusaciones descarnadas porque también ahí uno denota la desesperación que tiene la Unión Demócrata Independiente por poner todas las cortinas de humo posible para tapar los casos de corrupción donde ellos están involucrados, porque están en todos. Están en los Panama Papers, están en Soquimich, están en Penta, y como el Partido Comunista hasta ahora es el único partido que ha salido limpio de todos los casos de corrupción, bueno, ¿cuál es la mejor manera de mancharnos? Es buscando cosas donde no la hay, ver debajo del agua, y eso la verdad es que a nosotros ya no solo nos molesta, sino que nos incomoda. Diputada, gracias por acompañarnos. Pero queremos aclararlo también, por eso nos damos el tiempo de decirle a la ciudadanía. Así yo se los agradezco. Gracias por bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.